Sí, un episodio tristísimo que sucedió allí en ese residencial en Salinas, en Ciudad de la Costa. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a recibir con muchísimo gusto aquí esta mañana a la Directora Nacional de Protección Social del MIDES, a Fernanda Auersperg. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida. Bueno, se vienen jornadas particularmente especiales para el MIDES. El próximo 25 entra en vigencia, digamos, la famosa, digamos, internación compulsiva. ¿Se ha trabajado en protocolos? ¿Cómo se va a hacer a partir del 25 de agosto, Auersperg? Estamos trabajando ya desde hace un tiempo en protocolo. La realidad es que a partir de que nosotros en el 2021 reglamentamos como el primer párrafo de la ley que hablaba de la asistencia obligatoria del Estado cuando había riesgo de muerte, y ahí se estableció un protocolo de actuación entre MIDES, ACE, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Interior. Ya hay como un conocimiento adquirido y una forma de trabajo que lo que tenemos que sumar ahora es esta otra parte que lo que incorpora es lo psicológico. Lo otro era lo orgánico, era cuando había un riesgo de vida por un tema físico, por un tema de salud biológico, digamos. Esto incorpora lo psíquico y bueno, y en ese sentido estamos trabajando, sí, claramente cómo va a ser esta otra parte. Estamos generando capacitaciones con los equipos de calle, con los equipos de ACE también, articulando con el Ministerio del Interior, aunque esa parte ya está aceitada porque bueno, el Ministerio del Interior entra justamente cuando la persona se niega a ser trasladada a un centro hospitalario y lo que requerimos es el acompañamiento para protección de todas las partes. ¿Van a reforzar los equipos de trabajo que salgan a las calles a visualizar gente en situación de calle? No, los equipos son los mismos. De hecho, justo ayer trabajamos en una serie de casos que son icónicos, ¿no? Crónicos de calle, y que por el lado del riesgo de vida no hemos logrado poder hospitalizarlos o ingresarlos en un centro MIDES por la resistencia propia de las personas, pero son personas con patologías de salud mental agudas, y que bueno, que esta nueva legislación nos va a permitir poder ayudar a estas personas y darles el cuidado que requieren. Ya está el decreto reglamentario entonces para lo que va a empezar a regir a partir del próximo 25 de agosto. El decreto reglamentario ya fue aprobado por todas las partes, está en presidencia para la firma del presidente. Que es este proceso que usted mencionaba que se viene hablando con los equipos. Entonces, ¿qué va a cambiar, o sea, para la gente que está en situación de calle a partir del 25 de agosto? Lo que cambia es que ante situaciones que denuncian los vecinos, la ciudadanía, o a veces son llamadas justamente desde el 911 de personas que están con su capacidad de juicio afectada por temas de salud mental, a veces están desnudos, a veces están muy violentos, y bueno, y eso genera problemas de convivencia a nivel de los vecinos y de la comunidad, que se pueda concurre el MIDES, concurre una ambulancia que el MIDES tiene a disposición, y los médicos certifican que la persona está en un proceso de descompensación, en un agudo de su patología. Entonces eso amerita que esa persona, aún contra su voluntad, pueda ser trasladada a un centro hospitalario. Ahí, ¿qué va a pasar? Va a ser compensado, lo van a ver, y luego va a seguir, o sea, esto se marca en la ley de salud mental existente. Claro. Sigue los pasos que define la ley de salud mental. ¿Y qué seguimiento se le da a esa persona una vez que compulsivamente va a ser ingresada a algún centro? Bueno, primero eso, se trata de compensar si es un cuadro de intoxicación o de un uso abusivo de sustancias. Se va a iniciar un proceso de desintoxicación y se sigue trabajando el centro hospitalario con MIDES en la respuesta posterior. Y a veces preguntan por qué se demoró tanto, porque hoy justo leía, la ley de salud mental fue promulgada el 24 de agosto del 2017 y costó muchísimo
su puesta en marcha. ¿Por qué? Porque no se promulgó una ley sin presupuesto y sin los medios para ponerla en ejecución. Entonces, nosotros hemos ido caminando todos estos años en dar respuestas, porque ¿qué pasaba antes? Antes una persona se encontraba en esta situación e iba a las colonias, a Etxepare, Santín, Carlos Rossi. Con la ley de salud mental que se cerraron las colonias, estas personas quedan en calle. Es una de las grandes problemáticas que confluyen en situación de calle. Entonces, esa ley costó mucho tener los dispositivos alternativos que la ley define, que son estructuras y casas comunitarias, que es en lo que hemos estado trabajando en MIES. Y hoy en día tenemos una red de atención integral para salud mental y adicciones que comprende 760 plazas, tanto para salud mental, adicciones o patología dual. ¿Y alcanza para bueno, lo que se espera de personas que sean compulsivamente sacadas de calle? Porque uno puede ver, ¿no?, en la calle que muchas personas están ahí y no están bien en cuanto a consumo, etcétera, ¿no? A ver, esta ley no va a barrer a todas las personas que están en situación de calle, sino justamente estas que cumplan esos requisitos, ¿no? ¿Hay una estimación de cuántas son? A ver, en esto que les decía que hemos estado trabajando con los equipos identificando casos crónicos, sí tenemos un listado, pero bueno, también surge de las llamadas de los vecinos que van a decir, mirá, tengo en la puerta una persona que hace tiempo que hemos llamado al MIDES, no acepta las respuestas del MIDES, porque eso también es importante, ¿no? El abordaje del MIDES es el abordaje social y el de dar resguardo. Cuando la persona no acepta, existen otros caminos. Un camino, como ustedes saben, es el de la ley de faltas, que es cuando la persona está haciendo un uso indebido del espacio público. Bueno, la persona tiene que ser desalojada por el Ministerio del Interior, la Intendencia tiene que hacer la limpieza del espacio público y esa persona es trasladada a un centro de MIDES. A veces acepta la respuesta, a veces no. Y esta es otra herramienta más y para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en la aplicación de esa primera ley del 2011 que empezamos a aplicar en el 2021, nos fuimos dando cuenta de que había casos que generaban un riesgo para sí o para terceros, pero que no tenían un riesgo de vida inminente como definía la ley y que muchas veces terminaban en una comisaría porque, bueno, realmente las personas estaban muy agresivas, los vecinos lo denunciaban y terminaban unas horas en una comisaría. Entonces ahora lo que estamos dando es una respuesta adecuada a la necesidad de esa persona. Claro, pero ¿cuántas son? ¿Qué porcentaje? ¿Lo tienen cuantificado? Bueno, a ver, no tenemos sí tenemos, en base al último censo, cuántas personas tienen un uso problemático de drogas, que es más de un 90%, ¿sí? Después, más de un 70% declara un uso diario de sustancias, que eso define también lo que es un uso abusivo de sustancias. Y por otro lado, la patología de salud mental es más o menos está en un 40%, pero bueno, entendamos que a partir de los censos es por autodeclaración, entonces es difícil definir si realmente la persona tiene una patología de salud mental o no. Pero sí hay una alta prevalencia porque además la calle genera una espiral de deterioro muy fuerte. Un mes en calle equivale a un año de vida de uno de nosotros. A veces uno ve una persona, o nos llaman y nos dice, hay una persona mayor que está a la puerta. Cuando vamos a chequear los datos, estamos hablando de una persona de 45 años. Y realmente el deterioro que genera físico, pero sobre todo mental, es importante. Y vuelvo al punto. Cuando el vecino llama que esa persona está descompensada, que no paró de gritar en toda la noche, que está agresiva, esos son los casos que después de cubrir todos estos que ya los tenemos identificados, vamos a ir puntualmente
atender. Todos estos porcentajes que usted manejaba en una base del censo, que son 2.775 personas en situación de calle. En realidad, esos datos son específicos de los 1.355 que estaban en intemperie. No contempla los que estaban en centros esa noche. O sea, son justamente son los datos del núcleo duro de la población que no accede a la respuesta o no quiere acceder a la respuesta de Mides, porque bueno, volvemos a repetir que una de las bases en las que hemos trabajado estos últimos años es tener la respuesta suficiente para que todo aquel que quiera acceder tenga un lugar. ¿Qué cambios van a ver los vecinos? Entonces, había cuenta que va a ser paulatino, hablábamos un poco qué pasa con esas personas, pero bueno, ¿qué cambios va a haber para los vecinos? Que en muchas zonas de Montevideo, pienso en Cordón, ¿no? Que se han movilizado incluso, bueno, de noche tienen que asistir a peleas, a gritos, a situaciones complicadas, rotura de autos. ¿Qué cambio van a ver entonces? O sea, lo que tienen que saber los vecinos es que va a estar vigente una herramienta justamente para esos casos, para los casos en que los vecinos declaran que no pueden seguir viviendo más así, que tienen miedo, que no quieren ir a sacar la basura, que en esos casos cuando constatan la situación, el agudo de la persona que amenaza a un vecino o también se suma en todo esto las personas que están cuidando coches y que muchas veces amenazan a los vecinos cuando llegan a sus casas de noche. Bueno, en todos esos casos se puede aplicar esta ley, cuando hay un riesgo para la persona o para terceros. Es horrible plantearlo en estos términos porque de última estamos hablando de situaciones en las que están viviendo seres humanos, pero la gente tiene que saber que esto no va a ser mágico, seguramente, que de un día para el otro dejaremos de ver situaciones como esta o personas en situación de calle. Pero sí ustedes tienen aproximadamente qué cantidad de gente o qué porcentaje de la gente que está en situación de calle dejará de estarlo cuando entre en vigencia la ley. No podemos definir un porcentaje porque eso va a ser de aplicación paulatina y bueno, son muchos actores involucrados. Cuando llega al centro de salud, quizás el médico defina que no cumple con los requisitos para su hospitalización. O sea, tenemos que empezar a andar el camino para definir. Sí es importante que la ciudadanía entienda que, bueno, que obviamente esta es una problemática de una de las sociales más complejas que hay en Uruguay y en el mundo, que las soluciones no son mágicas, ¿sí? Que nosotros generamos en estos años todo un sistema de atención, pero que los cambios llevan tiempo. O sea, nosotros hoy tenemos programas, por ejemplo, específicos para salud mental y adicciones. Hoy tenemos 400 personas que están realizando tratamientos que van entre 6 y 9 meses en comunidades terapéuticas, en hogares asistidos, para dejar de consumir. Es poco aún. Queremos ir a mucho más. Tenemos personas que están en programas de viviendas con apoyo, viviendas asistidas, que lo que se le otorga es una vivienda y la persona tiene la autonomía suficiente para todas las actividades de su vida cotidiana. Y ese programa que empezó en el 2021, hace poco tuvo una evaluación. Y de esa evaluación, por ejemplo, el 21,5% ya egresó a soluciones autónomas, o sea, no dependientes del Estado. Ustedes dirán 21,5 es muy poco, pero bueno. ¿De cuántas personas que participaron de ese? Esa evaluación particularmente fueron 55 personas que estuvieron durante los 18 meses. Pero el 50% restante retuvo esa vivienda y ha mejorado su calidad de vida. Entonces, hemos diseñado distintos programas en un sistema de atención que ojalá cada vez logremos mayor adhesión y nosotros lo que es importante que se entienda es que como Mides nosotros somos los receptores de todas las situaciones. Claro. Pero vienen personas, esto que les decía, las personas que antes ibas a las colonias terminan en calle si no tienen una respuesta a la salida del hospital, que también estamos trabajando junto con los hospitales para que esa salida sea acordada y pueda ir a un centro Mides y no termine en la calle.
la situación de las cárceles. O sea, eso le iba a preguntar, directora, para ir al caso concreto, mucha de la gente que está en situación de calle lamentablemente son personas que salen de las cárceles. el 52% declara exacto. haber estado privado de libertad. Exacto. Si llega un equipo Mides o con la policía y se encuentra con una persona que ha salido de la cárcel y no tiene dónde estar, para esas personas no abarca esta normativa, no lo pueden obligar a internar en forma compulsiva. No, o sea, esa es una persona que le tenemos que dar una respuesta como cualquier otra de las personas que están en calle. Y justamente cuando desde Mides pedimos el pasaje de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado a Mides y que pasa a la Dirección de Protección Social, justamente lo que buscábamos era poder trabajar en el antes y poder darle a esa persona no solo un boleto, cuando le dicen, mirá, hoy salís, sino darle también respuestas, porque muchas veces en el ideario de esa persona que estuvo privada de libertad muchos años está, voy a salir y va a estar mi familia esperando. Sí, y el tejido social Cuando no lo sale, tiene prácticamente, no tiene una red de contención ninguna. Exactamente, los vínculos no existen más. Entonces, como Mides, que salga con un lugar, bueno, hoy tenemos un programa, se llama Programa de Inclusión Asistida, que sale con una serie con un abanico de herramientas. Esto es alimentación, un lugar donde estar, un acompañamiento social. Y bueno, ¿eso para qué es? Para de alguna manera lograr frenar esa puerta giratoria que existe entre la cárcel y la habiendo calle. todas estas soluciones, ¿por qué todavía vemos tantas personas en situación de calle durante todo el día y especialmente en la noche que duele ver, ¿no? El Banco República de acá cerquita, es una cama al lado de la otra. Es un camping prácticamente. Tantos puntos de Montevideo con tanta gente. Es que vuelvo a insistir, Lorena, lleva tiempo y por eso es importante también que todos los actores involucrados cumplan su parte. Por ejemplo, cuando estamos hablando de campamentos, insisto, la ley de faltas es competencia del gobierno departamental, en Montevideo puntualmente, la Intendencia de Montevideo tiene un operativo que se llama Operativo de Ley de Faltas, junto con el Ministerio del Interior, que lo que tiene que hacer ese operativo es ir a los campamentos y desarmar los campamentos. La Intendencia de Montevideo tiene el rol de la fiscalización de los cuidacoches. Hoy no se está cumpliendo y hay guerras entre los cuidacoches que están formalizados y que cumplen con todos los requisitos que le pide la Intendencia y aquellos que no están formalizados y que incluso le roban la cuadra al que está formalizado. Entonces hay mucho por hacer entre los distintos actores para mejorar la convivencia entre los barrios. Fernanda Auersperr.